¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Cultura en San Lázaro, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, donde hacemos el recuento de las actividades culturales que se realizan aquí, en el Palacio Legislativo. En esta semana se presentó un interesante ensayo biográfico sobre José Vasconcelos, denominado El largo instante del incendio, editado por el Colegio Nacional. Y en la segunda jornada del ciclo de conferencias Turquía, nos dieron detalles poco conocidos de dos ciudades emblemáticas de ese país. Y no podía faltar nuestro concierto de jazz. Adriano Oropesa dirigió el Desafío Sonoro. Veamos este resumen. José Vasconcelos fue un hombre trágico, porque fue un hombre grande en sus aciertos y errores. Fueron las palabras del maestro Ismael Carballo en la presentación del ensayo biográfico sobre José Vasconcelos, El largo instante del incendio, editado por el Colegio Nacional. El doctor Daniel Kent Carrasco, quien también acompañó dicha presentación, compartió el aporte del maestro Vasconcelos, no solo en la literatura nacional, sino para la sociedad mexicana. Pues en el eje narrativo del ensayo, elegido por el autor Rafael Mondragón Velázquez, se distingue el vínculo de Vasconcelos con la cultura de izquierda, realizando un listado en sus actividades culturales, políticas, así como los escritores, poetas y distintas personalidades que le rodearon para llegar a sus ideales. Por su parte, la doctora Rosa Margarita Sánchez Pacheco recuperó las líneas finales del texto, poniendo en una balanza la figura de Vasconcelos para la historia mexicana, pues no se puede desprender el impulso de crear espacios culturales y de aprendizaje. Sin embargo, contrasta esta idea con la historia propia del protagonista de este libro, la familia con la que convivió, sus amigos y finalmente la transformación que sufrió hacia sus últimos días. Al cerrar la presentación, el propio Rafael Mondragón Velázquez comentó cómo fue la construcción que tuvo el ensayo biográfico, en el cual sentía la necesidad de indagar en la vida de José Vasconcelos y al mismo tiempo comprender la historia presente a partir de dicha investigación. Se llevó a cabo la segunda sesión del ciclo de conferencias Turquía, capitales turcas en Anatolia. Monumentos, historia y cultura Bursa y Edirne, dos capitales otomanas que conservan su esplendor, a cargo del doctor Mehmet Nekati Kutlu, quien describió a las y los presentes la geografía de Turquía, el origen de la conformación de las capitales, por ejemplo, la ciudad de Edirne, que es una de las más importantes, pues se trata de la segunda urbe otomana conquistada en 1361, pero actualmente es la última provincia de Turquía. Por otro lado, se hablaron de las tradiciones y la religión monoteísta del país. Se explicó también la arquitectura de las mezquitas, que se encuentran en forma de T invertida, lo que permite que el nicho sagrado, señalando hacia la Meca, se encuentre en la punta, mientras que en el fondo existe el mayor espacio para todos los fieles que asistan a la ceremonia. Toda esta estructura está cubierta por una serie de cúpulas y altas columnas cuya función es evitar el intenso calor que predomina en la zona. Estas estructuras fueron aprendidas del antiguo Bizancio. Dichas mezquitas cuentan con cocinas públicas para brindar alimento a los más necesitados. El Espacio Cultural San Lázaro de nueva cuenta inundó de acordes y armonía el auditorio Aurora Jiménez de este recinto, con el concierto de jazz Desafío Sonoro, bajo la dirección del baterista y compositor Adriano Oropesa, licenciado en jazz por la Escuela Superior de Música, acompañado de los maestros Daniel Vadillo en el piano, Paco Errejón en la guitarra y Miguel Choc Rodríguez en el bajo. Aunque la puesta en escena consideraba un listado de canciones establecidas, los artistas se dejaron llevar en un ejercicio de improvisación, siguiendo la forma en solitario de cada músico, por lo que adecuaban cada uno de sus instrumentos para crear obras originales en vivo, únicamente con el objetivo de disfrutar del jazz. La inspiración de las piezas fue desde capturar en arte musical las sensaciones que provoca el otoño, la vista de algunos espacios naturales como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Dentro de la ejecución, existía una dinámica que incluía a las y los espectadores, regalándoles mediante el concepto de sembrar música,
mismo que consiste en una tarjeta con una semilla incrustada, así como un código con el álbum descargable, incentivando a tener una conciencia ecologista mientras se goza de la música. En nuestra sección Símbolos de la Cámara hablaremos sobre la Constitución de 1824, plasmada en el mural de madera del maestro Adolfo Mejiach. Hola, bienvenidos a un segmento más de Símbolos de la Cámara. ¿Sabías por qué nuestra nación es una república? Derivado de un movimiento social que fue la independencia de México, la cual se logra en el año de 1821. El 27 de septiembre se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, primer tipo de gobierno que adopta nuestra nación y la cual se propone una monarquía constitucional, un sistema representativo. Pero recordaremos a ese primer gobernante, Agustín de Iturbide, el cual quería todo el poder y se encarga de disolver el Congreso. De ahí que vendrá un movimiento que es el golpe de Estado, conocido como el Plan de Casamata, promovido por Antonio López de Santana, el cual solicita que se restablezca el Congreso y asimismo se adopte como tipo de gobierno una república. A la caída del gobierno de Agustín de Iturbide, el Congreso se reorganiza y se reúnen como Congreso Constituyente en el extemplo de San Pedro y San Pablo a partir del 7 de noviembre de 1823. 114 diputados tomarán como base documentos como la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Apatzingán de 1814 y la Constitución norteamericana de 1787. Con esto van a construir la primera Constitución. Será aprobada el 3 de octubre de 1824 y promulgada el 4 de octubre de 1824. Y el cual propone como tipo de gobierno la división de los poderes en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Se elige al primer presidente constitucional de nuestro país, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria. Los esperamos para nuestro siguiente segmento, donde seguiremos conociendo más sobre el proceso constitucional y así saber por qué motivo nuestra nación ha tenido 3 constituciones y una de ellas más sería derivada del Congreso Constituyente de 1856-1857. Hasta la próxima. Hace unos días conmemoramos los 48 años del fallecimiento del inquietante escritor Henry Miller, nacido en Yorkville, Nueva York. Sus novelas, escritas con un lenguaje crudo, sensual y sin tapujos, escandalizó a un Estados Unidos puritano. Dejemos que la doctora María Vázquez, directora general de las Bibliotecas Legislativas, nos ilustre sobre la obra de este singular personaje. Hoy recordamos a Henry Miller, escritor, pintor, músico, uno de los novelistas más controvertidos de Estados Unidos, con una obra que resulta inclasificable y que se distingue, como pocas, por su rebeldía y provocación hacia la moral estadounidense. Henry Miller nació en Nueva York el 26 de diciembre de 1891 y falleció en Los Ángeles el 7 de junio de 1980, legando a la literatura universal una extensa e influyente obra que dejó su impronta en las generaciones posteriores a la suya, entre ellas la generación Beat. Trópico de Cáncer. Esta es una de las novelas emblemáticas de Henry Miller.
Fue publicada originalmente en Francia en 1934, en gran medida gracias al apoyo de la escritora Anaïs Nin, y fue prohibida en Estados Unidos durante 18 años hasta 1962. Nos relata una historia que transcurre en París, en la cual se entremezclan la ficción y la realidad. En Trópico de Cáncer, Henry Miller nos retrata con maestría a gente cercana a él, con un tono autobiográfico, inmerso en la filosofía de la inmediatez y el erotismo, a tal grado que la novela implicó para el escritor un proceso en contra, a partir de las leyes vigentes en la época dictadas contra la pornografía. En la Biblioteca del Congreso tenemos varias ediciones que te recomendamos, en especial esta, publicada por Gandhi en la colección Punto de Lectura, y esta, publicada en la colección Las Grandes Obras del Siglo XX, que es la primera traducción al castellano de esta novela y que retoma la publicada por primera vez en España en 1977. Trópico de Capricornio. Esta novela se encuentra profundamente entremezclada con Trópico de Cáncer y se desarrolla en el Nueva York de la infancia y juventud de Henry Miller hasta construir una visión aguda y devastadora, una crítica hacia la sociedad estadounidense. Es una novela erigida con una gran madurez narrativa y que resulta un referente en la literatura contemporánea. Plexus. Esta novela es la primera parte de la trilogía Plexus, Nexus, Sexus, fundamental en la obra de Henry Miller. Plexus recrea la infancia del escritor y su entrega total a la escritura, lo cual implicó su rompimiento con las convenciones, con las rutinas. En estas tres novelas confluyen las principales obsesiones y pulsiones de Henry Miller. Por medio de ellas establece una crítica al sistema y presenta una serie de personajes inmersos en la marginación y en la inadaptación. Plexus, Nexus, Sexus es una de las trilogías más relevantes en la historia de la literatura. Reflexiones sobre la muerte de Mishima. En este libro, Henry Miller desarrolla sus reflexiones en torno al suicidio de Yukio Mishima, el controvertido escritor japonés, autor de cerca de 208 obras, entre novelas, cuentos, ensayos y piezas de teatro. Reflexiones sobre la muerte de Mishima es un singular libro que Henry Miller desarrolla mediante una conversación en la cual involucra su propia biografía con sucesos e ideas que son un viaje fascinante por el mundo de Mishima. Este es uno de los últimos libros escritos por Henry Miller. Te recomendamos especialmente esta edición de 1999, publicada, corregida y aumentada por la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo prólogo, traducciones, notas y apéndice fueron realizados por el querido poeta mexicano José Vicente Anaya. Te invitamos a que visites y consultes los acervos de la Biblioteca Legislativa y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Y por supuesto, te invitamos a que leas la fascinante obra de Henry Miller, uno de los autores más singulares y controvertidos del siglo XX. Llegamos al final de Cultura en San Lázaro. Agradezco mucho el favor de su sintonía y les invito a vernos la próxima semana. Recibimos comentarios, opiniones y sugerencias en el correo que aparece en la pantalla. Muchas gracias. Hasta la próxima.